Cornelio nuevamente no era judío, era un hombre romano, era un gentil, era una persona que no era cristiano, no era un hijo de Dios. Y este hombre, hermanos, vemos que la Biblia nos relata muchas cualidades que tenía incluso antes de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y me impresiona decir lo que estoy a punto de decir, pero existen personas que nunca han pisado una iglesia cristiana y algunos de ellos viven de una manera ejemplar, hermanos. Algunos de ellos incluso viven mejor. No puedo vivir vidas más en santidad, no puedo usar esa palabra, pero puedo usar con más educación, tal vez podría usar esa palabra, con más ética pudiera usar esa palabra, con más valores y principios, los cuales vive un hijo de Dios. Y la enseñanza de esta mañana nos la va a dar un inconverso, cuando un inconverso nos pone el ejemplo. Versículo 2, quiero que vayan conmigo, Hechos capítulo 10, versículo 2, dice la Escritura. La primera palabra, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Cuál era la primera cualidad de un hombre inconverso? Piadoso. Hasta pareciera un antónimo lo que estoy predicando en esta mañana, porque uno va a decir cómo alguien que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, puede ser piadoso. La palabra piadoso significa que denota piedad. Creo que entendemos más la palabra que denota devoción a Dios. Ahora surge la pregunta, ¿puede alguien denotar amor a Dios sin ser creyente, hermanos? Creo que es una respuesta difícil de responder. Sin embargo, Tomás con sus dudas era un creyente. Nicodemo era una persona religiosa que fue de noche a Jesús porque tenía sed de él, quería conocer si verdaderamente era el Mesías, y él tenía un amor a Dios sin conocerle. También era un hombre piadoso. Aquellos hombres que van a San Juan de los Lagos, no estoy predicando que hay que hacerlo, evidentemente predico en contra de eso, pero hay gente que tiene la pasión correcta, hermanos, pero muy mal enfocada. Pero tienen la pasión correcta, hermanos. Y hay cristianos, hermano, que pareciera que a fuerzas vienen a hacer la obra de Dios. Y hay gente que con gusto se va caminando hasta San Juan de los Lagos, claro que es antibíblico, pero tienen la devoción correcta, una religión incorrecta. Y hay algunos que tenemos la fe correcta, pero una actitud terrible, hermano. Muchas veces un inconverso nos pone el ejemplo. Existen personas piadosas que lamentablemente todavía no le conocen. Si la Biblia dice que este hombre era piadoso, yo le debo creer a la Biblia. Y existen hombres que pueden ser piadosos incluso sin ser cristianos. ¿Por qué lo creo? Porque mi Biblia lo dice, solamente por eso lo voy a creer. Segunda cualidad de un hombre inconverso: no solamente era piadoso, no solamente se veía que ese hombre espiritual denotaba piedad, sino que el segundo, ¿cuál, hermanos? Temeroso de Dios. Primera cualidad es que era piadoso. Segunda cualidad de este hombre Cornelio es que era temeroso de Dios. Hermano, vivimos en una generación sin temor de Dios. Incluso los cristianos ya no tienen temor de Dios. El cristiano no le importa no leer la Biblia, no hacer la obra de Dios, no vivir en santidad, no le importa, hermano. Muchas veces personas allá afuera que ni siquiera conocen un versículo, hermano, dicen, no, si hago eso, imagínate qué Dios me puede hacer. Que no conocen un versículo, hermano. Sin embargo, tienen temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, mantengan ahí su separador en Hechos 10. Pero Proverbios 1:7 dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una de las cualidades de cada cristiano, hermanos, debe ser que tiene temor de Dios, que considera a Dios antes de tomar cualquier decisión y que pone a Dios siempre antes que todo. Temor de Dios. La definición del temor de Dios es el siguiente: es un sentimiento de profunda reverencia al Creador, es un temor sano de no querer desagradar por el amor que le tenemos a nuestro juez supremo y todopoderoso y que puede castigar o destruir a quien desobedece. Hermano, ¿tú tienes temor de Dios? Hebreos 10:31 dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y para aquellos que dicen Antiguo Testamento y Nuevo como si fuera una extraña división, todo es palabra de Dios. Sin embargo, esto es Nuevo Testamento. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Hermano, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. El cristiano ya ni tiembla, hermano. Qué triste que haya personas allá afuera que no conozcan de Dios, pero viven con temor de Dios. Y cristianos que saben, no, pastor, el temor a Dios es el principio de toda sabiduría, pero ni siquiera oras, hermano, ni consideras a Dios en ninguna de las decisiones que tomas. Por eso muchos inconversos viven mejor que incluso un hijo de Dios. ¿Qué es el temor de Dios, hermano? Tener una gran reverencia a Dios. Orar antes de tomar cualquier decisión. Señor, ¿te agrada esto que estoy haciendo? ¿No te agrada? Y Dios nos guía, hermanos. El Hijo de Dios será bendecido si tiene temor de Dios, hermanos. Mira lo que dice Salmo 112:1. Salmo 112:1 dice la Escritura: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Quieres ser bendecido de Dios, hermano? Ten temor de Dios. Ah, pero fulano de tal se burla de las cosas de Dios. Allá él y que un día se pare delante de Dios, pero tú vive con temor de Dios, hermano. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No falta las hermanas, ¿verdad? Que digan, pues ahí dice el hombre. Ahí te voy un versículo para ti, hermana, Proverbios 31:30. Sin embargo, ese versículo es en general. Pero Proverbios 31:30 dice la Biblia: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Yo creo que hoy en día las mujeres tienen más en alta estima peinarse bien a tener temor de Dios. No te estoy predicando que no te peines, peínate, hermana. Pero más que eso, ten temor de Dios. Honra a Dios. Considera al Señor. Todo lo demás es engañoso y es vano, pero aquella persona que tiene temor de Dios, dice la Biblia, será alabada. Proverbios 22:4 dice la Biblia: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Y de él, ¿qué dice ahí, hermanos? Temor de Jehová. ¿Sabes por qué Cornelio fue bendecido? Porque tenía temor de Dios. La primera cualidad de este hombre inconverso es que era piadoso, denotaba piedad, denotaba espiritualidad. El segundo de ellos es que era un hombre con temor de Dios. Por eso Salomón termina Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, y lo cierra de esta manera al decir: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Necesitamos cristianos que vuelvan a tener temor de Dios y que antes de cualquier decisión vuelvan a considerar: Señor, ¿está bien esto? ¿Es tu voluntad? ¿Te agrada? Hechos capítulo 10, versículo 2. Espero que recordemos este mensaje. La primera cualidad es que era piadoso. Segunda cualidad, dice este versículo, que era temeroso de Dios. Tercer cualidad, dice con toda, ¿qué dice ahí, hermanos? Su casa. ¿Podremos sacar la conclusión que tenía una familia unida? ¿Sí? Es evidente en el versículo leerlo. Muchas veces la gente inconversa pone el ejemplo, hermanos. Una familia unida tenía Cornelio. Una familia con temor de Dios, una familia, hermanos, que tenía reglas, una familia en la cual sus hijos no le respondían ni hacían berrinches. Ahora parece que los hijos deciden. Así nos iba cualquiera de nosotros, hermanos, si levantábamos la voz. Ahora pareciera que tienen tantos derechos. Háblale de las obligaciones que tienen y críalos bajo el temor de Dios, hermano. Tenía una familia unida. Tenían buena comunicación, hermano. No, se hablaban. Hay algunos cristianos que ni se hablan en su casa, hermano. Si acaso se mandan un WhatsApp, ¿verdad? Y aparte lo dejan en visto, hermano. Te contesto mañana. No hay comunicación en los hogares, hermano. Hay más trato con el teléfono que con la persona que está en tu casa. Es una verdadera vergüenza. Este hombre tenía una familia unida. Tenían principios, hermano. Es muy probable y evidente que sus hijos no andaban en cosas malas, hermano.
Hoy en día es triste, hermanos, pero en casa de cristianos, hermanos, los hijos fumando, los hijos tomando, los hijos como unas modas tan mundanas. Y muchas veces los hogares inconversos le ponen el ejemplo al de los creyentes. Nuevamente no te puedo decir que tenían muchos versículos o que tenían un devocional, pero pues, tal vez tenían una mesa familiar, tenían valores, hermano. La educación comienza en la casa. ¿Sabes por qué hay tantas personas, hermano, y tantos jóvenes perdiéndose y viviendo de una manera tan terrible? Porque nunca se les educó en el hogar. Y tú le echas la culpa a Juanito y Pedrito, hermano, pero tú nunca hiciste tu parte. Este hombre, siendo inconverso, tenía una familia unida. Hermano, ¿sabes dónde están tus hijos ahorita? Todos conocen a alguien, hermano, que no es cristiano y dices, qué familia tan bonita. Comen juntos, ven un partido y entre comillas, qué bendición que perdió el América ayer, hermanos. Ya sentí un poquito más de paz. Hermano, muchas veces el inconverso nos pone el ejemplo. Nada más llevamos 3, hermano. ¿Tienes las 3? Cualidades de un hombre inconverso esta mañana. Regresamos a Hechos capítulo 10, versículo 2. Primera cualidad es que este hombre era piadoso, denotaba piedad. Veías que era una persona espiritual. Era temeroso de Dios, consideraba a Dios antes de cada decisión que él tomaba. Con toda su casa tenía una familia unida y que hacía muchas limosnas al pueblo. Cuarta cualidad de este hombre inconverso es que era un hombre generoso. Y tú dirás, ¿y por qué la Biblia dice limosna si no se cree en la limosna? Porque ni siquiera sabía lo que era el diezmo. Sin embargo, lo hacía sin saber lo que dice la Biblia. Y tú sí sabes lo que dice la Biblia, y algunos tienen 6 meses, hermano, sin apoyar la obra de Dios. No sabía un solo versículo, él no sabía que la Biblia dice Dios ama al dador alegre. Nunca había escuchado una predicación sobre la bendición de dar, pero lo hacía. Lo importante no es saber, lo importante es hacer. ¿Y cuántos cristianos, hermano, cada vez dicen, y Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra? Hermano, son puras palabras. ¿Tú estás poniendo por práctica, hermano, lo que lees en la Escritura? ¿O es un cuento? ¿O no es palabra de Dios? Aunque él no sabía lo que la Biblia decía, era un hombre generoso. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Tú sí conoces los textos, hermano. La Biblia dice, Primera de Crónicas 16, 29. Dice la Biblia, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Vayamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 10. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10. Dice la Biblia, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. Te traduzco esa palabra hoy en día, no seas codo. Literalmente no significa eso. No seas de mezquino corazón cuando le des, fíjate, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y todos queremos que Dios nos bendiga, pero nomás como que no creemos la primera parte del texto, hermano. Hay gente inconversa, hermanos, que es más dadivosa que un cristiano que sabe lo que la Biblia dice. Éxodo capítulo 25, versículo 2. Éxodo 25, 2 dice la Biblia, di a los hijos de Israel, 25, 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. A veces me impresiona, pero a veces la gente inconversa apoya aún más rápido, hermano. Recordaba mientras hacía el mensaje cuando hicimos la alimentación de los 5,000 y cómo fue una bendición. Estaban todos los hermanos, estaban ayudando ahí a hacer las tortas y toda la actividad, hermano, que fue una bendición. Algunos recordarán la historia.
Se acerca una persona con un diablito y traía un bote grande de agua. Y se acercó y me dijo, yo quisiera ayudar con algo en todo esto que están haciendo, pudiera ayudar, traigo un bote de agua. Y le dije, claro, yo pensaba, pues tal vez se congrega en una iglesia pentecostés o tal vez va a alguna otra congregación de aquí del área. Y le dije, ¿usted es creyente? No, yo no soy cristiano, pero simplemente quise ayudar. Era el dueño de la Michoacana que antes estaba ahí en la esquina y nos regaló un botezote ahí de agua y todos los obreros se tomaron un vaso de agua. Y a veces me impresiona cómo a veces es más dócil el corazón de un inconverso que el corazón de un hijo de Dios, que dice amar a Dios y que dice Dios es su todo. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice la Biblia, y es Nuevo Testamento: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué te predico esto, hermano? Porque es una bendición dar. Porque Dios bendice a aquellos que creen lo que dice la Biblia, no los que creen lo único que se te antoja, hermano. Y fíjate cómo Dios bendice, hermano. Siguiente versículo dice, y poderoso es Dios, hermano. Ya te leí el contexto, pero poderoso es Dios para hacer que abunde ¿en quién? En vosotros toda gracia. Dios nos bendice y dice, hermanos, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Que Dios nos bendiga, hermanos, al obedecer lo que dice su palabra. Todos conocemos inconversos que son generosos. Yo conozco personas, hermanos, son inconversos y algunos de ellos mantienen las casas hogares de esta ciudad. No conocen un versículo. No me voy tan lejos, hermano. La persona que nos presta la barda aquí al lado es un inconverso, nunca ha pisado una iglesia. Yo le dije, si te pagamos algo, y me dijo, mira, velo como una ofrenda de amor. No dijo de amor, digo, velo como una ofrenda. Un inconverso, hermanos, prestando ese lugar para una iglesia cristiana que ni siquiera es creyente. Muchas veces los inconversos, hermano, aplican más lo que la Biblia dice que un cristiano que sabe lo que la Biblia dice. Alguien dijo que dar es un privilegio, pero Jesús fue quien dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y fue Cristo quien lo dijo, hermano. No saben ni un texto, hermano, pero lo aplican. Miren lo que dice Primera de Crónicas 29:9. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 9 dice la Biblia, y se alegró el pueblo por haber, ¿qué dice ahí, hermanos? Contribuido. No dice que estaban tristes, hermano. Lo hicieron con gozo, hermano. Se alegró el pueblo por haber contribuido. ¿Y qué palabra dice ahí, hermanos? Y no te espantes, hermano, ni siquiera va a pasar el plato de ofrenda. Pero la pregunta es, ¿por qué no amas la obra de Dios? Se alegró el pueblo por haber contribuido, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. ¿Qué palabra dice ahí? Nadie te va a obligar en este lugar jamás en la vida, hermano. Pero espero que en algunos corazones de creyentes digan, yo quiero honrar a Dios. Regresamos a Hechos capítulo 10, versículo 2. Primera cualidad de un hombre inconverso es que era piadoso, denotaba piedad. Era temeroso de Dios, con toda su familia, tenía una familia unida, hacía limosnas al pueblo, era una persona generosa. Versículo 5 dice la Biblia. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por nombre, versículo siguiente, perdón. Versículo 2 ahí mismo, que hacía muchas limosnas al pueblo y, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Oraba a Dios siempre. Una persona de oración. ¿Cuántas personas allá afuera, hermano, siguen en una religión, tienen un rosario en la mano, tal vez una vela prendida? Y ahí están, Señor, ayúdame. No, ni siquiera saben orar, pero oran. ¿Sí has escuchado esas oraciones? Y que la sombra del Señor San Pedro, güey. La sombra del Señor San Pedro, hermano. Esa oración no es bíblica.
pero le piden a Dios. Tú sabes cómo orar, pero no oras. Entonces, ¿de qué sirve conocer los textos, hermano? Mucha gente allá afuera no sabe orar, hermanos, pero ahí está, Padre nuestro que estás en el cielo, santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es lo único que oran porque no saben orar, rezan. Sin embargo lo hacen, hermano. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú pasaste un buen tiempo en oración? No, yo ya no estoy en una religión, estoy en una relación, hermano. ¿De veras tienes una buena relación con el Señor? Son puros clichés, hermano, son puras frases que lamentablemente no son ciertas en el pueblo de Dios. Creo que el cristiano solamente ora para comer, ¿verdad? Gracias, Padre, por esta tortita. Los musulmanes, hermano, que no son creyentes, ¿sabes que ellos oran 5 veces al día? En aquellos países hay chicharras alrededor de toda la ciudad y 5 veces al mismo tiempo suena la chicharra y ahí van todos, hermano, a inclinarse hacia la Meca, que está en Arabia Saudita. Y todos se inclinan, hermano, como unos 10 minutos, sacan su tapetito y ahí invocan a Alá 5 veces al día. Un inconverso que no conoce a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos inclinamos? No, nos pesa inclinarnos en la iglesia, hermano, en la casa de Dios. Tú y yo conocemos los textos, hermano. No, orad sin cesar, pastor, orad sin cesar. Sí, hermano, ora sin cesar. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, hermano, y vivimos tan afanados. Nosotros sí conocemos los textos, pero no los aplicamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, y miren la recompensa y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremenda promesa, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la Biblia, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí, hermanos? No te da gusto leer eso esta mañana, hermanos. Ahora no dice pídeme lo que quieras, dice pídeme conforme a mi voluntad, a su voluntad. Y Él nos va a oír. Nosotros conocemos los versículos, pero no los aplicamos. Hay gente allá afuera que no conoce ni un versículo, pero está tratando de rezar de la manera que le enseñó sus padres, sus abuelos. Y tú que sabes orar, hermano, no oras. Muchas veces el inconverso nos pone el ejemplo. Marcos capítulo 11, 24, hermanos, qué versículos sobre la oración. La Biblia nos dice en Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, hermanos. Tú y yo tenemos los textos, hermano. Este mundo allá afuera tiene una religión, pero están cegados porque ni siquiera abren la Biblia. Hermano, la gente allá afuera le tiene miedo a la Biblia. No, la gente dice Apocalipsis. No. Se le echan agua bendita, hermano. Cuando Apocalipsis es un libro tan glorioso, la culminación de nuestra fe, hermanos, cuando ya estemos en el cielo, en las bodas del Cordero. Es un libro glorioso y no solo Apocalipsis. Toda la Biblia es un libro glorioso, hermanos. Pero este mundo, hermanos, ¿qué hace? Sí tiene una Biblia, hermanos, pero ¿cómo la tiene ahí en la sala, verdad? Sí. Como si fuera un amuleto. Ahí la tiene, hermano, le prenden una vela. No, la Biblia no es para que la pongas ahí en una mesa, hermano, es para que la pongas en tu corazón, hermano, y la pongamos por práctica. Jeremías 33:3 dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios, hermano. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si la Biblia es palabra de Dios, aquí ahorita está Dios, hermano. Aquí somos 2 o 3, hermanos, gloria a Dios por eso.
Tú conoces los versículos. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos versículos? Usar el altar, ponernos sobre nuestras rodillas. La Biblia dice que Salomón oró de rodillas. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú oraste de rodillas, hermano? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú usaste el altar? Guarda tu distancia, hermano, pero también guarda tu corazón para Dios, hermano. Regresamos a Hechos 10:22, sexta cualidad de Cornelio. Hechos 10:22. Nos dice la Biblia, Hechos 10:22. Ellos dijeron: Cornelio, estamos hablando del mismo hombre, el centurión, varón justo. La gente decía: es un justo, temeroso de Dios. Fíjense, y que tiene, ¿qué dice ahí, hermanos? Buen testimonio. Sexta cualidad de Cornelio: buen testimonio. Y fíjense dónde, hermano, no dice en toda la cuadra, en toda la nación de los judíos. O sea, hay un grupo religioso, son los judíos. Y sabes que los mismos judíos, hermano, y probablemente aquí nos habla de los ortodoxos, incluso los judíos ortodoxos reconocían: ese hombre tiene un buen testimonio. ¿Te imaginas qué bueno era el testimonio de este hombre para que un judío reconociera que un gentil tenía un buen testimonio? ¿Cuál es tu nombre allá afuera, hermano? ¿Cómo te conocen en tu familia? ¿Cómo te conocen en tu cuadra? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Cuál es nuestro testimonio? Proverbios 22:1 dice la Biblia que es de más estima el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Qué importante es tener un buen testimonio, hermano. Miren lo que dice 2 Corintios 3:2, un pasaje familiar. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Dice la Biblia: nuestras cartas sois, ¿quiénes? Nosotros. ¿Sabes cuál es tu carta de presentación, hermano? Tú. No, si alguien dice algo más de ti. No, la carta de presentación eres tú. No lo que piensas, sino lo que haces y cómo vives. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por ¿quiénes? La gente ni es chismosa, ¿verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no? ¿A qué no nos gusta el chisme? Por eso, ¿verdad que no usamos Facebook? ¿Verdad que no, hermanos? No, nos encanta el chisme, hermano. Por eso Facebook tiene tanto éxito. ¿Y sabes qué hace toda la gente? Toda la gente te lee. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo mañana? ¿Cómo vive? ¿Qué lugares va? ¿Qué hace? ¿Qué testimonio das a la gente, hermano, que te ve? Podrían decir: es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, una persona que considera a Dios en todos sus caminos. No, hombre, ¿qué le van a importar las cosas de Dios? Mira cómo vive. ¿Cuál es tu testimonio? La carta de presentación eres tú. Y eres leído por todos los hombres. Siguiente versículo nos dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, hermanos, y con el Espíritu del Dios vivo. Nuestra carta de presentación es nuestra vida. Dios nos guarde y nos permita ser de buen testimonio, hermanos. Espero que nunca, hermanos, alrededor alguien nuestro pueda decir: ¿y eso que es cristiano? Necesitamos tener un buen testimonio, hermano. Y esta cosa de nadie, no importa lo que nadie piense, al final del día, quien más nos importa es Dios, hermano. Pero también nos importa lo que piense alguien más, porque es nuestro testimonio a final de cuentas. ¿Cuál es tu testimonio? Séptima cualidad de este hombre Cornelio, Hechos 10:22. Voy a ir un poco más rápido, que el tiempo se está yendo. Hechos capítulo 10, versículo 22. Dice la Biblia: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido, ¿qué dice ahí, hermanos?
Era un hombre obediente que recibía instrucción de un santo ángel. Recibió la instrucción, hermanos, el ángel le dijo: ve y trae a Pedro para que les predica, y él fue obediente y fue por Pedro, porque Cornelio no podía predicar el evangelio, no conocía el evangelio. Pero Dios le dijo: ve con Pedro porque él te lo va a predicar. Y fue obediente, hermanos, y hizo lo que el ángel le había dicho que hiciera. Claro que Dios quiso salvar a este individuo. Versículo 4, mira cómo sigue hablando de este hombre Cornelio. Leeré del versículo 4 al verso 6. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sabes que el ángel le dijo: ve y trae a Pedro, porque Pedro tiene un mensaje muy importante para ti? Y él fue obediente a hacer lo que Dios le había dicho. ¿Eres obediente a lo que Dios te ha dicho, hermano? ¿Eres obediente a lo que Dios te ha pedido a ti de una manera individual? ¿Eres obediente a lo que Dios ha puesto en tu corazón los últimos días? Muchas veces los inconversos nos ponen el ejemplo. Versículo 31, aquí mismo. Dice la Biblia: y le dijo Cornelio, tu oración, ¿qué dice ahí, hermanos? Una pregunta, hermanos. ¿Dios puede escuchar la oración de un inconverso? Podría ser debatible, pero ya que hay Biblia no puede ser debatible. Dios escucha incluso un rezo, hermano. Es Biblia. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dios siempre ve lo que hacemos o no hacemos. Y este versículo me es de tanta bendición, porque cada vez que yo me esfuerzo en hacer algo para Dios y su obra, Dios lo recuerda. Cada vez que yo me paro detrás de este púlpito, así quiera o no quiera, que no siempre quiero, Dios se recuerda cada vez que le sirvo. Y me llena de mucho ánimo, hermano, reconocerlo. Cada vez que tú vienes y te sientas a esa banca porque quieres escuchar la palabra de Dios, hermano, Dios recuerda. Dios tiene memoria de todo lo que hacemos para Él. No, Dios pudiera recordar algo que has hecho para Él tú. Si Dios hizo memoria de lo que hizo un inconverso, ¿cuánto va a más tener memoria de lo que hace un hijo de Dios, hermano? ¿Cuánto va a tener memoria cada vez que tú te hincas y le dices a Dios: ayúdame, Señor? Cada vez que tú haces algo para la obra de Dios. Claro que Dios tiene memoria, hermanos, y gloria a Dios por eso. Versículo 30, un versículo atrás, octava cualidad de este hombre inconverso. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba, ¿qué dice ahí, hermanos? Era un hombre que ayunaba. El ayuno ni siquiera se predica, hermano. Ni siquiera lo hablamos, ni siquiera es un punto de plática. Que aparte, si se hablara, creo que llegaría a ser fariseo ahora. Si yo ayuné 5 días, creo que ella se perdería la bendición, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que tú ayunaste? No tienes que ayunar 3 días. Yo recuerdo una ocasión, le preguntaron a un pastor que si era correcto ayunar solo una comida. Y él respondió: no tiene que ser todo el día, si no, no vale. Yo difiero. Yo creo que sí puedes ayunar al menos una comida. Ahora, la idea no es no comer, hermano. Eso sería ponte a dieta. La idea es el tiempo que ibas a usar para comer, ese panecito, regálaselo a alguien que no lo tiene, y ese tiempo úsalo para buscar a tu Dios. Ese es el verdadero ayuno de acuerdo al libro de Isaías. ¿Qué sirve que no comas, hermano? A veces hasta se te olvida: ya ayuné. No, se te olvidó, fuiste negligente y no preparaste nada, que es muy distinto, hermano.
Novena cualidad, versículo 24. Versículo 24 dice: al otro día encontraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperaba este grupo, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Sabes qué hizo este hombre, hermanos? El ángel le dijo: ve por Pedro y trae a Pedro y junta a tus familiares y amigos para que Pedro les predique el evangelio. Este hombre traía a personas a escuchar el evangelio, siendo inconverso. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que tú trajiste uno y le dijiste: vamos a la casa de Dios porque ibas a escuchar el evangelio? ¿Cuándo ha sido la última vez que trajiste una persona, hermano? O que tal vez lo invitaste a tu casa y le dijiste: mira, siéntate, déjame explicarte cómo ir al cielo. Yo sé que tal vez no has tenido contacto con tantas personas, pero sí sé que has tenido contacto con personas, hermano. Este hombre trajo a sus parientes, a sus amigos más íntimos, para que escucharan el evangelio. Versículo 25, leeré del 25 al 27. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrando a sus pies, adoró. Era un hombre inconverso, hermanos, no sabía que no se le adora a nadie más que al Señor. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Una persona que invitó a otros a escuchar el evangelio. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué, hermanos? Ay, hermano, no, qué testimonio de este hombre. Le habló a su familia y le dijo: mira, te espero aquí a las 11, supongamos. Y mira, a algunos parientes y amigos, no, ¿cuándo le has hablado a una persona y le has dicho: ven conmigo a la iglesia? Para que estemos aquí, para oír todo lo que Dios ha mandado. Inconverso. No, ¿estás sentado con alguien en la iglesia hoy que tú invitaste? ¿Cuántas personas les has hablado de Cristo en estos últimos 9 meses? Ya se me acabó el tiempo, hermanos, pero muchas veces este mundo inconverso nos pone el ejemplo. El día de ayer estaba manejando por la Ciudad de México. Eso es, entiendo ahí que sí existe el purgatorio, hermano. Me volví creyente. Hermano, y a veces unos tráficos tan terribles. ¿Cómo a veces alguien te pregunta aquí afuera, verdad? ¿Y el centro está lejos o cerca? ¿No? Está lejos, como a 10 minutos. Se rió alguien de México, ¿verdad? No, ya todo queda 2 horas, hermano. 1:30. Venía, hermano, ya manejando hasta enojado. Así, quítense. Y veía a los de al lado, hermano, con una paz, hermano. Yo decía: no vas a tener más paz que un pastor que predica de la paz de Dios. No, sí tenían más paz que un pastor que predicaba la paz de Dios. Quería pitar el claxon y irme, hermano. Y Dios me recordó algo: muchas veces la gente inconversa nos pone el ejemplo. ¿En qué áreas de tu vida los inconversos te han puesto ejemplo? Prediqué 9 esta mañana. Piadoso, temeroso de Dios, tenía una familia unida, era un hombre generoso, oraba siempre, tenía un buen testimonio, recibía instrucciones, ayunaba y trajo otros a los pies de Cristo. ¿Tú crees que Dios no iba a salvar a este hombre? ¿Tú crees que no iba a llevar un ganador de almas? Hermano, fue más sumiso que Pedro. Era para que Dios le hubiera dicho a Pedro: Pedro, ve con Cornelio y dale el evangelio. Pero probablemente Pedro no hubiera obedecido. Más bien Cornelio tuvo que ir por Pedro para que le fuera a predicar. Versículo 34, aquí termino. Dios salvó a este hombre, evidentemente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, al ser un judío, al pensar que primero la salvación era para los judíos, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero él comprendió de ese día en adelante: para Dios no hay acepción de personas y Él quiere que todo el mundo sea salvo.
sin importar su credo, hermano, sin importarlo. Él quiere que todos conozcan y reconozcan a Cristo como su Salvador. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada de la gente que le tiene temor y vive de una manera justa y recta y que hace todo lo que al Señor le agrada. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él estaba predicando: todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes, hermano? ¿Sabes cuándo alguien es salvo? Cuando alguien reconoce que es pecador y el Espíritu Santo entra en él. No es cuando agacha su cabeza o cierra sus ojos o repite una oración. No. Un hombre es salvo cuando dice: si yo ahorita me muero me voy al infierno, pero Cristo sálvame. Y si lo dice ahí y ni siquiera lo dice audiblemente, hermano, ese hombre ahí ha sido regenerado. Y el Espíritu Santo entró en él. Y no solo en él, sino en todos los que habían invitado. ¿Qué ejemplo nos dio esta mañana un hombre inconverso? Cuando un inconverso nos pone el ejemplo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.